Agradecemos su sintonía en Noticiero Hechos. Ya estamos en el día jueves 14 de noviembre de 2019. Como les decíamos, vamos a hablar de temas presupuestarios en la entrevista de hoy. Desde el pasado 30 de septiembre, los diputados tienen en sus manos el presupuesto general de la Nación para el año 2020. Hasta ahora ya algunos funcionarios han asistido a la Comisión de Hacienda para explicar el uso que le van a dar a los fondos que se les van a asignar para funcionar en este año que ya se está acercando. Esta mañana vamos a analizar cómo está, este debate en la Asamblea Legislativa sobre el tema presupuestario. Además, hay peticiones de fondos, peticiones importantes y sobre las que el presidente de la República, Nayib Bukele, a diario o constantemente está señalando de la necesidad de que los legisladores los aprueben. Nos referimos al Plan Control Territorial, para lo que se ha solicitado 200 millones de dólares para la segunda y tercera fase. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto para que luego saludemos a nuestra invitada en esta mañana. Tras la visita de los representantes del Fondo Monetario Internacional a El Salvador, el gobierno sostiene que el país está posicionándose de forma positiva y recuperando la confianza ante organismos internacionales, luego que la misión brindó un informe final. En un comunicado, la Presidencia de la República asegura que el FMI respaldó las políticas económicas, de seguridad y transparencia del gobierno presidido por Nayib Bukele. Además, señala que dicha entidad prevé un incremento de la economía salvadoreña del 2.5%. Es de mencionar que hace más de un mes el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto general de la Nación 2020 a los diputados y hasta la fecha continúa en estudio. Lo que también se mantiene en estudio es un préstamo de 91 millones de dólares para la fase 2 del Plan Control Territorial. Además, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, entregó la semana anterior a la Asamblea Legislativa el proyecto de contrato de un préstamo por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. Con el dinero, el gobierno adquirirá equipo tecnológico para combatir la delincuencia y renovará las instalaciones del hospital militar y clínicas para la atención de policías y soldados. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y le damos los buenos días en ese día jueves a la diputada Yancy Urbina, legisladora por el partido FMLN, parte de la Comisión de Hacienda. Diputada, un gusto saludarla en esta mañana. Muy buenos días, Manuel, un gusto de estar con usted, con todos los amigos, amigas que sintonizan el programa esta mañana. Contenta de que hablemos de estos temas tan importantes para el país. Muy bien, diputada. Ayer se producía un encuentro entre el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República, en el que se mencionaba que se va a buscar los acercamientos, se va a buscar eliminar esos choques que se han dado entre el Legislativo y el Ejecutivo para, analizar ya temas como el presupuesto 2020 y también el tema del Plan Control Territorial y su financiamiento. ¿Qué valoración hacen ustedes desde el FMLN sobre este encuentro de Mario Ponce con Nayib Bukele? Bueno, mire, el énfasis que se ha conocido es sobre el tema de presupuesto, sobre el tema de financiamiento, prácticamente deuda, ¿verdad? Que es el que está planteado a través de estas iniciativas que se conoció ayer, que era objeto de la discusión del presidente de la Asamblea en su visita a Casa Presidencial. Hay que decir que esos temas están siendo discutidos en la Asamblea en las instancias que son competentes. En ese sentido, en la Comisión de Hacienda nosotros lo hemos estado estudiando, examinando a profundidad como corresponde según la ley y en ese proceso estamos, ¿verdad? Cada iniciativa lleva su proceso y lleva su tiempo. Este es un acercamiento que hace el presidente de la Asamblea de manera unilateral, ¿verdad? Él se plantea a nivel individual ir a hacer esa visita y así lo ha hecho y eso es lo que hemos visto el día de ayer. Eso no ha sido un tema, que signifique que todos los grupos parlamentarios o que todos los diputadas de la Asamblea tengamos la misma apreciación que él tiene en relación al tipo de compromisos que puede hacer en esa visita. En otras palabras, ¿ustedes no se sentían representados en esa reunión por el presidente de la Asamblea? Para empezar, el tema que se está discutiendo, que es el objeto de la discusión,
En realidad no es, es un tema del conjunto de la Asamblea. Y las decisiones de este tipo que tienen que ver con el tema presupuestos, con el tema de financiamiento de deuda, que requiere 56 votos, requiere el conjunto de todos los grupos parlamentarios y de las diferentes fuerzas políticas. En ese ámbito es una decisión, como le digo, personal, unilateral, que el presidente hace y está en su legítimo derecho de ir si lo considera conveniente. Eso no obvia en ningún momento que los procedimientos que hay que seguir para la aprobación de las diferentes iniciativas hay que continuarlos. Ahora bien, el presidente de la República en días anteriores ha señalado de un alineamiento entre Arena y el FMLN, decía, para bloquear sus proyectos, específicamente en la Comisión de Hacienda, donde se ha estado discutiendo el tema del financiamiento del Plan Control Territorial. ¿Ustedes han valorado estas declaraciones respecto a esos señalamientos de que están alineados con Arena? Fíjese que el alineamiento más bien pareciera ser de los partidos de derecha, y usted lo ve exactamente con la visita de ayer. Más bien le da la impresión ahí que hay un alineamiento de fuerzas de derecha que se unen con un gobierno de derecha que está implementando este tipo de medidas en el país y que pretende obviar la discusión que requieren los proyectos de ley y que pretende más bien que haya un trámite exprés aparte de por el tipo de declaraciones que se dan al respecto, ¿verdad? Más bien parecieran que están aspirando a trámites exprés para la aprobación de deuda, para aprobación de financiamiento para determinados proyectos que hasta hoy las inquietudes que se han planteado siguen siendo vigentes, o para un proceso de examen como se debe en el tema de presupuesto. Yo creo que los alineamientos más bien son de las derechas. Cuando se habla de estas aprobaciones express, ¿qué piensa usted? ¿No se va, digamos, el FMLN no está dispuesto a dar sus votos, por lo menos con este tipo de discusión rápida? Manuel, el proyecto de presupuesto, como usted bien lo señaló, llegó el día 30 de septiembre. Es decir, tenemos un mes de estar examinando el presupuesto, están llegando con un calendario que hay 2 sesiones cada semana en el tema de la Comisión de Hacienda para que los titulares expliquen los detalles de su presupuesto, puedan explicar cuáles son dar respuesta a las inquietudes, a las observaciones que se tienen en el examen de presupuesto, y de eso nos estamos ocupando en este momento. El proceso de análisis del presupuesto lleva su curso. Ya le menciono, la Comisión de Hacienda se reúne 2 veces a la semana. Hemos agregado una reunión adicional a la que ordinariamente tenemos para poder examinar todos los componentes del presupuesto y de las iniciativas de ley que sean ahí. El proceso está en marcha. Nadie ha mencionado que tiene una oposición al presupuesto o hemos escuchado a alguien que diga no vamos a aprobar presupuesto. Nadie se ha expresado en esos términos. Ahora están todos examinando lo que tiene el presupuesto. Lo que pasa es que a veces se hacen preguntas a temas en el presupuesto que o no pueden explicar, o tienen poca transparencia, o están queriendo evadir ley, o cuando se hacen las preguntas no les es cómodo responderlas, porque probablemente ahí hay algo más que tienen que dar un mayor detalle. Entonces esas reacciones de que no me quieren aprobar es más bien como que es una excusa para no dar las explicaciones que corresponden según ley. Muy bien, ya que estamos hablando... De hecho, hay muchas entidades que se han pronunciado al respecto, que no solamente somos en la Asamblea Legislativa. Usted ya conoce, por ejemplo, opiniones de centros de pensamiento que tienen comentarios muy diría yo, en algunos casos acertados, en otros pueden tener una explicación dentro del presupuesto, pero el estudio del presupuesto estamos haciéndolo en la Asamblea en el tiempo que corresponde, con la instancia que corresponde, con la participación de los titulares, y hay también, hay que señalarlo, interés de algunas entidades de centros de estudio, de centros de pensamiento, de emitir su opinión con respecto al presupuesto, y a nosotros nos parece que eso es legítimo, el estudio del presupuesto como corresponde según ley.
Escuchaba sus declaraciones, usted estaba dando explicaciones en una radio y hablaba de el tema presupuestario. Y hay un punto importante y que me parece que me gustaría escuchar su explicación. Decía usted que el presupuesto presentado por la administración del presidente Bukele el 30 de septiembre adolece de transparencia y que esconde cifras. ¿Cuál es la base de este señalamiento, diputada Urbina? Bueno, en primer lugar, yo creo que en este país hemos avanzado bastante en el tema de transparencia. Hemos avanzado bastante en que hemos ido logrando que los presupuestos que llegan a la Asamblea Legislativa tengan el mayor de los detalles que debe, según ley, presentarse. De hecho, nosotros desde nuestro grupo parlamentario consideramos que el presupuesto debe ser de los instrumentos más transparentes porque se refiere a un financiamiento que tiene que ver con fondos públicos. Son los impuestos de los salvadoreños, mayoritariamente todos los que pagamos IVA, todos los que pagamos renta, que son el financiamiento mayoritario del presupuesto. El resto viene de contribuciones especiales, el resto viene de deuda. Pero en general, diríamos nosotros que el grueso del financiamiento viene de los impuestos que pagamos los salvadoreños. Tenemos el derecho también, y los salvadoreños tienen el derecho de saber cómo es que se estipula esas prioridades, cuáles son las cifras, a dónde van dirigidos y que sobre todo tengan cumplimiento de ley. Por eso, para nosotros el presupuesto, por ejemplo, debe de tener varios principios. Uno, debe responder a las necesidades de las mayorías, debe dar una respuesta a ello, pero también debe hacerlo de manera transparente. También decirle de que este presupuesto tiene muchas carencias, tiene falta de información y le comento, y en algunos casos tienden a esconder ciertas cifras. Y le pongo uno de los ejemplos que son los que, diría yo, los más notables, dentro de los más notables. Este presupuesto crece alrededor de 114 millones en gastos financieros. Es decir, en el periodo anterior tenían gastos financieros, una partida que tiene alrededor de 62 millones de dólares para el año 2019. Pero cuando lo vemos comparado con el presupuesto 2020, encontramos que sube a más de 177 millones. Entonces, una partida de gastos financieros, Manuel, que cuando usted ve el catálogo de cuentas de la administración pública, en gastos financieros se colocan en primer lugar tasas, comisiones, seguros y otros gastos no especificados. Ese es el componente, digamos, de la nomenclatura de las cuentas públicas. Resulta ser que en esos elementos usted ve crecimientos hasta del 9.000%. Y el caso, por ejemplo, lo veíamos el día de ayer en seguridad. Usted tiene un crecimiento de 29 millones en esa cartera para pago de tasas, comisiones, para comisiones bancarias, para pago de seguros, es decir, un incremento exponencialmente alto. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y ustedes qué gastos han colocado? ¿Por qué se incrementa 29 millones? Y las respuestas no llegan. ¿Qué es lo que dice el ministro de Seguridad? Ah, bueno, de eso ya se expresó el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda lo que hizo cuando explicó ese crecimiento de los 114 millones, lo que hizo fue una confesión en la Comisión de Hacienda donde dice de que algunas carteras de Estado, dice él, han colocado en esa partida presupuestaria recursos de bienes y servicios y de remuneraciones, evadiendo el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Y usted dice, bueno, ¿y por qué se da esa situación? Y confesado directamente por el ministro de Hacienda. Pero, entonces, o sea, son gastos que están ahí. Ahora, usted también, por ejemplo, encuentra carteras como Gobernación que igual crecen miles %, es decir, usted tiene 89 mil dólares, digamos, de gasto financiero y hoy le aparecen 6 millones. Usted tiene en el ramo de salud, por ejemplo, usted tenía 1.5, 1.8 y le aparecen 33 millones, es decir, crecimientos que poco pueden explicar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están escondiendo cifras, están poniendo gastos ahí
que no corresponden a esas partidas. E incluso los mismos ministros dicen, cuando el presupuesto sea aprobado, nosotros vamos a reclasificar estos montos. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Es o no es un ocultamiento de información? ¿Es o no un manejo a discreción para incumplir la ley de responsabilidad fiscal? Le digo esto porque la ley de responsabilidad fiscal establece, amigos, amigas, que el crecimiento en términos de gasto corriente, de consumo de gasto corriente, bienes y servicios, remuneraciones, no puede crecer más que el crecimiento del PIB nominal, que en este caso es 3.3. Ese es el dato incluso establecido por el Ministerio de Hacienda. Pero también tenemos otros casos, Manuel, por ejemplo, esos bolsitas de recursos para transferencias a personas naturales o a entidades. Por ejemplo, en gobernación están las transferencias a personas naturales de más de 3.5 millones. Y usted se pregunta, ¿cuáles son esas personas? Entonces no quieren dar los datos. Usted coloca, por ejemplo, un crecimiento de más de 10 millones en la administración de Casa Presidencial. O sea, tenía 10 millones de administración en la partida de administración y dirección institucional, y hoy le ponen 21 millones. Y cuando usted pregunta, bueno, ¿cuáles son los factores de crecimiento tan altos en una partida con respecto al año anterior? Son explicaciones válidas, tienen que presentarlas. Cuando uno empieza a observar todos esos detalles, se da cuenta de que prácticamente no están colocando la información correspondiente. Y por otro lado, tenemos otra serie de carencias, de ofrecimientos de campaña, de ofrecimientos que han hecho a determinados sectores poblacionales de ciertos beneficios que posiblemente podrían estar en el presupuesto, pero que cuando usted lo revisa se da cuenta señalar, que no. diputada, algunos puntos respecto a las observaciones que había hecho el mismo FMLN, de estos puntos que no estaban, por lo menos el secretario general Óscar Ortiz lo dijo en algunas declaraciones que daba y decía de que, por ejemplo, se había ofrecido mejoras salariales a la gente que trabaja en seguridad pública y que esto no se había incluido en el presupuesto. El presidente decía también, había avisado y había anunciado que se le iba a dar una duplicación a los veteranos de guerra y que esto tampoco estaba en las cifras que contenían el presupuesto 2020. ¿Es así? ¿Son estas las observaciones específicas de estos rubros? Bueno, no solamente eso, le quiero decir de que cuando usted revisa el presupuesto advierte una serie de carencias importantes. Por ejemplo, hay una afectación a programas sociales notable. O sea, en el presupuesto, cuando usted examina todas las partidas presupuestarias, usted también puede notar que hay una serie de programas sociales que dan beneficios a la ciudadanía, que tienen recortes importantes. En algunos casos, supresiones de programas completos. Entonces, este tema para nosotros es muy importante, por lo que le decía, el presupuesto debe responder a las necesidades de la población. Y le pongo varios ejemplos en materia de programas sociales. El programa de alfabetización lo eliminaron completamente. No existe en el presupuesto. No tiene fondos asignados, no tiene partida presupuestaria. El programa de alfabetización está prácticamente eliminado del presupuesto de educación. El programa de agricultura familiar, ya llegó el señor ministro, ya reconoció también que ese programa pues no va. El programa de agricultura familiar que acompaña las capacidades productivas de la población, donde también hay un importante énfasis. Hay que ver si eso no significa que estamos teniendo una afectación, por ejemplo, al programa de estímulo a la producción como son los paquetes agrícolas. El programa de acuicultura familiar está eliminado. ¿Cuánto es el recorte para el CENTA, por ejemplo, que son unas instancias que estimulan producción agropecuaria? Una disminución de 1.4 millones de dólares. Es decir, cuando usted va viendo todos los componentes de programas sociales, por ejemplo, ellos dicen el programa Un Niño, Una Computadora, que es el acercamiento de la tecnología
para que los niños, niñas tengan en los centros escolares. Este tema, dicen, cuando uno les pregunta, no, dicen, ahí está, pero ¿dónde está? Entonces, es que ahí está, pero no señalan en cuál partida presupuestaria. Entonces, la situación es que muchos de estos programas están teniendo una afectación importante. El tema, por ejemplo, de los subsidios, para nosotros es importante la protección de la economía de la familia. Y el programa, si usted ve una disminución en el Ministerio de Economía de $12 millones al presupuesto comparado el 2020 con el 2019. Pero cuando usted empieza a examinar ese detalle, ¿de qué se da cuenta? Se da cuenta de que ¿cuál es la partida que está siendo afectada con 9 millones? La de subsidios para el gas licuado de petróleo. Y estas son algunos de los temas que también hay que ver. El programa de atención a las mujeres en realidad tiene una afectación bien amplia. El programa de atención de primera instancia, digamos, para salud, le recortan alrededor de 35 millones a la atención primaria en salud para colocarla en otra partida que están creando de un programa nuevo, pero es a costa de los programas específicos para salud de las mujeres, para la atención primaria en salud. Cuando usted empieza a examinar todas las partidas, se da cuenta de todos esos elementos que hay en el presupuesto. Y a propósito también de todos estos otros incumplimientos que se dan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el incremento presupuestario para veteranos de guerra, no existe incremento. Lo que han presentado el gobierno es el mismo presupuesto que se presentó en el 2019, es decir, el alcance del presupuesto para veteranos de guerra es el mismo. Entonces no puede con esos recursos duplicar la pensión. Otro tema, ayer lo veíamos con la presencia del ministro de Seguridad, el famoso incremento de $100 para los policías, operadores de justicia, de seguridad. Eso no viene que el presupuesto, no está en el presupuesto, no viene contenido. Entonces, esos ofrecimientos de campaña no tienen un reflejo real en el presupuesto. Eso está como lo de la universidad también, ¿verdad? Que lo hemos señalado también porque dice, la oferta es por primera vez el presupuesto de la universidad va a tener incremento de más de 100 millones. Y usted cuando va a ver el presupuesto de la Universidad de El Salvador, en el 2019 tiene 102.9 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto que envía el gobierno para la Universidad de El Salvador? 102.9. Entonces, esos crecimientos prácticamente, yo le quiero decir, por primera vez, más bien, sería de aprobarse en los términos en que han presentado el presupuesto, esta sería el primer año de los últimos 10 años en el cual los presupuestos de Universidad de El Salvador no crecen, porque todos los años ha venido creciendo. En el año 2009 eran 64 millones, todos los años ha venido incrementándose. En el año 2019 tiene 102.9 millones. Entonces sería más bien lo contrario, el primer año que no incrementa el presupuesto. Lo mismo en veteranos, porque en veteranos los últimos 5 años ha venido creciendo el presupuesto permanentemente. Este año sería el primero que no crece. Ahora bien, cuando hablamos de los programas, usted decía que ven que algunos programas se preguntan qué va a pasar con esos programas. Y usted señalaba algunos, el programa de alfabetización, el programa de agricultura familiar y el programa de acuicultura familiar. Además, el programa Una niña, un niño y una computadora, el programa de la pensión básica universal y también el de Ciudad Mujer. Pero cuando hablamos de estos programas, ¿no considera usted que esperaban ustedes que se diera una continuidad? Porque según digamos, el funcionamiento de cada gobierno, retoma o descarta programas de acuerdo a su funcionalidad y de acuerdo, digamos, a sus propios proyectos. Hay una ley, estimado Manuel, que se llama Ley de Protección Social, aprobada hace varios años atrás, que establece en su artículo 30 los programas de protección social que están protegidos por ley. Hay que ir a ver la lista de los programas protegidos también por ley. Ciudad Mujer es uno. El programa de la pensión básica es un programa protegido por ley. Todos estos programas
de agricultura familiar. Es un programa protegido por ley. Lo que estoy mencionándole, estos programas, no es si le parece bien hoy o no, sino que tienen una protección de ley. Por eso hay una ley que se denomina Ley de Protección Social. Y ahí en el artículo 30 establece todos los programas que son un soporte para la protección de las personas. ¿Por qué se hace eso? Para asegurar que no tenemos retrocesos en generar más desigualdad, para que no generemos más desigualdades, sino que aseguremos que la población que requiere cierto soporte de parte del Estado lo continúe teniendo. La Ley de Protección Social es una ley que viene desde hace varios años y está vigente. No ha tenido una modificación, esos programas no han sido suprimidos ahí, y hay que tener en cuenta también que hay muchos de esos programas que están destinados a garantizar, a avanzar en la igualdad, en superar las desigualdades, las inequidades. Son para que la población tenga acceso a estos bienes, a estos tipos de servicios que compensan el déficit que tiene por las inequidades. Es decir, acá hay un tema que es de fondo, es decir, usted, por eso cuando iniciamos la plática le decía cuál es el principio con el cual nosotros vemos el presupuesto. Y es que el presupuesto debe responder a las necesidades de la población, debe responder a asegurar que en este país continuamos avanzando en reducir las desigualdades, las inequidades, en que la población pueda tener ese soporte del Estado que es necesario en ciertas condiciones para mejorar su calidad de vida. Nosotros estamos hablando de programas que tienen que ver con el bienestar de la población. Ahora, y ya les menciono, hay que tener en cuenta esos marcos de ley, porque aquí en este ámbito de los programas tiene ese componente que le menciono de la Ley de Protección Social, que ya está ahí, está vigente desde hace años, están considerados, y es un tema que hay que ver. Por eso le decía, es de cumplimiento de ley. Los presupuestos deben de cumplir con muchas de las leyes. Por ejemplo, la ley establece que los presupuestos deben ser específicos y los destinos deben ser claros en el presupuesto, deben ir detallados. No puede quedar una facultad, incluso por jurisprudencia de sala, a discreción del funcionario, sino que debe de ir claramente tipificado el contenido, para dónde van esos recursos, que son recursos de los ciudadanos, de las ciudadanas que pagan los impuestos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, vamos a continuar escuchando a la diputada Urbina. Cuando regresemos, decíamos temas importantes que están en discusión en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Ya hacíamos un alto en el tema del presupuesto, pero también hay otros temas, como les decíamos, el financiamiento del Plan Control Territorial. Hay dos peticiones para la fase 2 y la fase 3, uno de 91 millones y otro de 109 millones. Vamos a conocer qué dice la diputada Urbina sobre este punto en específico cuando regresemos de los comerciales. Esta mañana en el espacio de la entrevista, esta mañana de jueves 14 de noviembre de 2019, nos acompaña la diputada por el partido FMLN, Yancy Urbina, y es miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde les decíamos está discutiendo temas como el presupuesto general de la Nación para 2020. Ya hablábamos de algunos puntos en específico y tenemos algunas preguntas más sobre este tema. Diputada, cuando el gobierno presentaba el presupuesto 2020, decía que se eliminaba la partida de gastos reservados. Es decir, este tema de que se había discutido durante tanto tiempo, decía, el tema de lo que antes se llamaba partida secreta, luego pasó a llamarse partida de gastos reservados, decía, se eliminaba y se reducía, digamos, la inversión que se hace en el organismo de inteligencia del Estado a la mitad. Ahora bien, ¿qué ha encontrado usted en el análisis del presupuesto sobre este punto en específico? Manuel, la partida de gastos reservados tiene sus antecedentes, y también la de partida secreta, como le dice, también ha sido muy conocida por esa terminología hace años. Eso fue eliminado en el 2010. El presupuesto del año 2019
ya no contenía esta partida de gasto reservado. Ya en el 2019 se denominó una partida de inteligencia del Estado, que es lo mismo que han presentado para el 2020. Es la misma tipificación, se denomina gastos de inteligencia del Estado. Así se nombró desde el 2019. Eso ya había sido sustituida, esa partida, eliminada, esa partida de gastos reservados por la partida de inteligencia del Estado. Y en ese ámbito no hay cambio, es decir, están poniendo lo mismo que ya se había colocado en el año 2019 con el presidente Sánchez Serén, que hizo el giro y le colocó en ese momento partida de inteligencia del Estado. Es más, para aquellos estudiosos de los presupuestos, hay que ir a ver el articulado que acompaña al presupuesto, porque en el articulado del presupuesto también se incorporaron por primera vez en el año 2019, en el presupuesto 2019, los articulados sobre cómo se procede a auditar, exponer, transparentar el caso de esta partida que se llama inteligencia del Estado. Esa es una primera cosa, es decir, ese por primera vez se elimina. Miren, eso ya había sido en el 2019 y fue hecho y se denomina así. Y vayan y comparen las partidas y van a dar cuenta que es lo mismo que teníamos a partir del año anterior. En segundo lugar, en el tema de las disminuciones. Fíjese cómo en este tema presupuestario uno ve todas las partidas y va viendo cómo se comportan. En el caso de tenía un monto de 30 millones y disminuye en 13 millones. ¿Qué ocurre en la partida inmediata superior? Es que en la administración presidencial tenía 10 millones y se lo sube a 21 millones. Entonces, es como un juego de cifras, ¿verdad? Usted le quito a esta partida aquí y lo paso para allá. Eso es lo que ha ocurrido, porque le quitó una parte a esta partida, pero se lo aumentó en la parte de administración y dirección institucional. Son casi los mismos 30 millones. ¿Por qué? Porque lo pasaron de ahí para la otra componente, la otra partida. Igualmente a discreción, porque esa tiene esa dirección institucional, tiene menos, digamos, es menos expuesto al público en el sentido de que no se denomina inteligencia, entonces tiene otros marcos de regulación que también aplica para todos los fondos públicos. Eso es la realidad en el tema de del componente de esa partida de inteligencia del Estado, se denomina desde el año 2019. Ahora hay una parte importante que hay que ver, Manuel, en la revisión de todos estos presupuestos, así como hemos comentado algunos, porque la verdad el presupuesto es un tema, es un componente muy extenso, entonces hemos comentado algunas cosas que son, digamos, relevantes. Pero cuando usted empieza a identificar todas esas partidas que tienen gastos poco transparentes, que ocultan información, que lo que hacen es recurrir a un artificio para no cumplir la ley, que le indica que usted también tiene que tener una propuesta de qué va a hacer con esos recursos. Yo le dije, solo de la partida de gasto de la partida de gasto financiero más otros bolsoncitos, no es remoto que podamos encontrar más de 200 millones en asignaciones de partidas de ese tipo. Y ese barrido le permite a usted decir, bueno, ¿qué ocurre con esto? Dos cosas. Uno, el presupuesto está pidiendo 755 millones de dólares. Eso es lo que está solicitando de préstamo para financiar el presupuesto. Son 755 millones de dólares que todos pagamos. También, entonces, existe la posibilidad de revisar ese componente, o la otra posibilidad, que es la que nosotros también hemos planteado, y es que bajo el principio de que hay que responderle a esa necesidad de la población, nosotros sí creemos que debemos hacer una readecuación, y de hecho hemos hecho propuestas. Solo de esos 114 millones que le menciono de gasto financiero, le tiene los recursos suficientes para
Incrementar en 43 millones el presupuesto de veteranos, que podría significar un incremento de por lo menos $50 a los 78,000 veteranos excombatientes. Es decir, nosotros creemos que hay condiciones para poderles otorgar el incremento en el presupuesto a los veteranos para que puedan tener el incremento en pensión. Segundo, ¿cuánto cuesta el incrementar $100 al cuerpo policial? Cuesta $50 millones. Eso no se los ha colocado en el presupuesto, por más que lo expliquen. Ayer el ministro, ¿cuál es la gran explicación que dice? No, es que vamos a hacer una reforma, y el ministro de Hacienda ha presentado una reforma a la ley de la contribución especial. Mire, la reforma lo que está pidiendo es que se distribuya de una manera tal para el financiamiento del bono, no para lo de salarios. No está considerado lo de salarios, está considerado el bono. Y en eso hay que ser claro. Entonces nosotros decimos, bueno, pero ahí hay $114 millones, entonces 50 de esos pueden dirigirse al pago de un incremento en la corporación policial, todos los operadores de seguridad. Creemos que sí, son alrededor de 34,000 que podrían tener un beneficio directo. Tienen 100 para un incremento de 100. En la Universidad de El Salvador, nosotros seguimos comprometidos con la gratuidad de la Universidad de El Salvador. Los estudios universitarios deben de avanzar de tal manera de que continúen siendo gratuitos, y la universidad requiere un financiamiento para completar ese ciclo. Y nosotros creemos que hay que darle a la Universidad de El Salvador un refuerzo presupuestario, un incremento presupuestario que no debería de ser menor a 10, 20 millones de dólares que están colocados en otras partidas cuyo destino y cuya finalidad es oscuro, opaco, transparente, y que si lo están colocando ahí de manera, digamos, evadiendo la responsabilidad de ley, es porque no es legal, entonces es ilegal. Entonces hay que buscar que esos recursos sean destinados a las instancias que son competentes. Por ejemplo, nosotros no consideramos conveniente recortar el subsidio del gas. Nosotros consideramos que el subsidio, todas esas otras partidas presupuestarias que están ahí, que son recursos colocados de manera de evadir la ley de responsabilidad fiscal, lo deberíamos de colocar. Y lo otro son las reformas que tienen que hacerse para que esos programas de protección social que tienen protección de ley deban seguirse implementando en garantía de los derechos de la población. Por este espacio, bueno, hemos tenido como invitada a la ministra María Luisa Ayem, y decía de que en ningún momento se está recortando el tema de subsidios, decía ella, y que eso se mantiene. También estuvo acá Carolina Recinos, que es la comisionada de Operaciones y Gabinete, y decía también que eso se mantiene, decía que no hay hasta ahora un recorte de esos beneficios que tienen los ciudadanos. Veamos la partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda, tiene un recorte de 12 millones, le decía. De Economía, en este caso. Perdón, del Ministerio de Economía, tiene un recorte presupuestario de 12 millones. ¿Saben a dónde se recorta esos 12 millones? 9 de esos 12 están en la partida del subsidio al gas licuado de petróleo, el gas propano. Entonces usted se pregunta, ¿por qué le disminuye 9 millones? ¿A cuenta de qué? ¿Es que va a disminuir la cantidad de beneficiarios? ¿Es que va a disminuir el valor del subsidio? ¿Por qué se disminuye? Ese es el tema que tiene que explicar. Entonces, el tema es, allí hay una reducción clara de 9 millones a la partida de subsidio al gas. Esa es la realidad. Las cifras, la ventaja que tienen, Manuel, es que las cifras son claras, ahí están. Cualquier persona lo puede identificar, revisar, ahí está. Hay una disminución de 9 millones en la partida de gasto, de gas. Y eso es transparente. Usted compárelo, el presupuesto, y se va a dar cuenta de que en esa partida así está considerada esa disminución de 9 millones, a pesar de que le digan de que lo van a mantener. Ahora bien, diputada, ¿cuál es el curso que usted considera va a llevar la discusión del tema presupuesto 2020? Porque definitivamente estamos ya acercándonos al cierre de este 2019, y el gobierno ha dicho que les interesa que este presupuesto sea aprobado en unas fechas específicas que les permitan a ellos trabajar para el próximo año.
Bueno, todos estamos comprometidos con el presupuesto. La nación debe tener un presupuesto. Eso está claro. El compromiso es que tengamos un presupuesto acorde a las necesidades de la población, que no signifique disminución en beneficios o derechos que ya tiene vigencia la población, que se garantice el cumplimiento de ley, que se garantice el cumplimiento a todos estos compromisos sociales que tenemos, como el tema de veteranos, policías, que tenemos la Universidad de El Salvador, que para el caso de nosotros es importante. Le acabo de poner todo el tema de subsidios, porque vamos a sacrificar la salud de las mujeres. Miren, el tema de género, en el tratamiento de los programas de género para reducir brechas de desigualdad de género, se ven francamente disminuidos en este presupuesto. Para nosotros eso también es importante. Las mujeres hemos ganado posiciones a pulso, mejoras en ley, mejoras en presupuestos etiquetados. Aquí están desapareciendo varios presupuestos etiquetados que van dirigidos específicamente a garantizar derechos de mujeres. Es decir, un presupuesto debe cumplirse, debe cumplir un principio, y es que debe dar respuesta a las necesidades de la gente, de la población, y a no disminuir derechos que los cuales ya la población tiene ganados y vigentes. En el tema, por ejemplo, de género, para mí me parece importantísimo que no vayamos a ir en detrimento de este tipo. Fíjese que le pongo una pequeña anécdota acá. El presupuesto tiene un articulado que dice que todos los presupuestos etiquetados para igualdad de género, protección social, son intransferibles. Es decir, usted no puede transferir esos recursos para otro tipo de partida que no sea el que se le señaló. Y a propósito de eso, cuando este gobierno manda el proyecto de presupuesto, en el articulado eliminaban que fuera intransferible, porque rápidamente hicimos una denuncia de ese tipo, corrigieron el articulado. Pero si no lo discutimos, si no lo denunciamos, Manuel, hasta el etiquetado intransferible de los proyectos que van destinados a igualdad de género los podrían llevar. Aquí hay muchas cosas que son específicas en los presupuestos que hay que garantizar de que contengan. El compromiso que tenemos nosotros es con que se apruebe un presupuesto. Por supuesto que se debe aprobar, pero se debe de aprobar en tiempo, pero también cumpliéndole a la ciudadanía con el criterio de que no sea a costa de la disminución de beneficios que ya tienen. Y hay una parte importante que ya no nos dio el tiempo, Manuel, pero sí, claro, se la adelanto. Es el tema de ley de salarios. El presupuesto lleva la aprobación de todas las cifras presupuestarias para las diferentes carteras, pero también se aprueba, cuando se aprueba el presupuesto, la ley de salarios. Esa la estamos examinando muy bien, porque ya hemos advertido en varios ministerios que hay una supresión, yo diría hasta masiva, de plazas en algunos casos. Es decir, ahí hay un tema muy importante que hay que ver en el tema de la estabilidad laboral para los trabajadores y trabajadoras del sector público. Ese para nosotros es un elemento clave y lo estamos revisando porque son cientos de miles de plazas en el sector público. Entonces, ese examen cada uno de cada uno de los ministerios lo estamos haciendo. Y hay cosas muy interesantes que hemos encontrado. En algunos ministerios suprimen unidades, en otros plazas con componentes completos. Es decir, ahí hay un tema que hay que abordar también en la parte de aprobación de presupuesto, porque un lado es los presupuestos para las carteras, pero también viene la otra parte que es la ley de salario. Y ahí hay que tener un lápiz muy fino, porque a partir de la experiencia de lo que vimos con la supresión de las secretarías de Casa Presidencial, donde por la vía de la sustitución de una ley de salarios querían suprimir más de 740 plazas, creo que tenemos los antecedentes suficientes como para cuidarnos un poco en esa materia, así que lo estamos revisando a detalle. Una última pregunta, diputada.
el presidente pues ha hecho énfasis en la necesidad de que se apruebe el financiamiento del Plan Control Territorial, esos 200 millones que han solicitado, en este caso, que los apruebe la Asamblea para financiar la segunda y la tercera fase del Plan Control Territorial. El presidente, bueno, cuestionaba de que se hizo una plenaria extraordinaria para pedir prórroga para la ley de reconciliación, para el estudio y discusión de la ley de reconciliación, y decía que de esa misma forma en que se pidió esa prórroga y que se hizo esa plenaria, los diputados bien podrían aprobar los financiamientos del Plan Control Territorial. Y él en diversas ocasiones ha señalado que presionen el botón y que le den los fondos que necesitan para el Plan Control Territorial, que dicho sea de paso señalaba, ha dejado pues buenos resultados y que por lo menos un buen porcentaje de la población lo aprueba. ¿Qué responden ustedes como FMLN y como parte de la Asamblea Legislativa donde se están discutiendo esos presupuestos? Esos dos componentes, bueno, el último lo acaban de llevar, a pesar de que hace varias semanas que están diciendo que lo van a llevar, ¿verdad? Porque pasó lo mismo que con lo de los 91 millones, que hasta hace una cadena nacional y lo manda más de un mes después de la cadena nacional, ¿verdad? O sea, llega hasta como en septiembre el expediente. Igual ha ocurrido con esto de los 102 millones. Hay un anuncio de que ya va a llegar, que hay que aprobarlo, pero recientemente el ministro lo llevó la semana pasada. Entonces, todos los expedientes tienen un procedimiento de ley. Mire, aquí hay un tema que creo que hay que tener a la vista también. Todos estos componentes no están en el presupuesto. Todos esos préstamos no están en el presupuesto. Estamos hablando de alrededor de esos 200 más otros 200 millones que han colocado de otro préstamo para manejo con el FITEL. Entonces, ese tema del nivel de endeudamiento, a propósito de la visita del Fondo Monetario, es uno de los temas que más énfasis ha colocado, incluso en el comunicado. Si ustedes lo revisan, el comunicado del Fondo Monetario advierte del tema riesgo en el tema de deuda. Y este tema hay que revisarlo, hay que examinar si esos fondos de los 200 millones que es deuda, cómo se ven con relación al presupuesto, porque pero ahí también estamos hablando. Diputada, el Fondo Monetario también hacía énfasis en que los diputados aprobaron un incremento del 2% al FODES y decía, sí, sin tener un respaldo. Eso era parte también de lo que ellos cuestionaban. El respaldo existe, y es que usted vea, eso depende de cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Pero el respaldo existe desde el momento en el que hay un incremento en los ingresos del Estado. Y también le voy a poner un ejemplo. La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de préstamo para que el Ministerio de Hacienda eficientice la recaudación fiscal. Ahí está el financiamiento para la puesta en marcha de la facturación electrónica, que es uno de los elementos clave para el efecto de eficientar esta recaudación fiscal, combatir la evasión y la elusión. Fíjese que a nosotros un tema que siempre nos ha llamado mucho la atención y que lo hemos expresado directamente es que el crecimiento de presupuesto o de tipo de inversiones debería de venir no de deuda, sino que de la lucha frontal contra la evasión y la elusión, porque solo en el IVA tenemos 750 millones de evasión, según el último informe colocado por el Ministerio de Hacienda en el documento del marco fiscal de mediano y largo plazo. Es decir, ahí hay un recurso importante que está dejando de llegar al Estado de más de 700 millones de dólares por la evasión y elusión fiscal. Es decir, son elementos que hay que tener también a la vista en esta temática. Sobre esos préstamos en particular, le quiero decir de que hay varios cuestionamientos que se le han hecho, se les han solicitado información, no la han presentado. Los detalles, por ejemplo, de los 102 tampoco lo han llevado. Es decir, lo que llegó fue lo que el ministro verbalmente señaló y el contrato que no establece los componentes para los cuales va. Es decir, ahí hay un trámite de ley que hay que seguir, ¿verdad? La comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, decía acá que ya se ha dado toda la información necesaria, decía ella, y que siente que los diputados lo que están haciendo es dándole largas al asunto. La ley
establece los marcos y los parámetros que debemos de seguir para examinar este tipo de asignaciones presupuestarias. Todas las asignaciones presupuestarias deben contar con el detalle para que cumplamos con la ley, porque si no tienen los detalles completos, entonces también puede haber una observación de fondo sobre este tipo de asignaciones. Yo creo que en ese ámbito ahí están también toda la comisión esperando que lleven toda la información que les ha solicitado. Para empezar, Manuel, el plan de control territorial es un plan de nombre, porque ni en la Comisión de Seguridad han podido ir a presentar, ni en Hacienda tampoco, cuáles son los indicadores, a qué tributa cada uno de estos componentes, cuáles serían los resultados que vamos a esperar a partir de la inversión. No hay una selección dada clara en términos de ejecutores. Hay cuestionamientos incluso de ley, porque están asignando recursos, pretenden asignar recursos a entidades que no son competentes legalmente para ejecutar un tipo de componente como ese. Entonces, son parte de todos los exámenes que hay que hacer a este tipo de programas, a este tipo de iniciativas de ley, porque recordemos, estimados amigos, amigas, son fondos públicos y debemos ser cuidadosos de que los fondos públicos vayan debidamente asignados. ¿Qué piensa usted cuando le piden que presione el botón? Me parece, primero, que es un abuso, porque cada quien tiene competencias asignadas por ley. Hay un abuso, hay una intencionalidad manifiesta de atropellar procesos, atropellar procedimientos legales, atropellar competencias. Ese estilo dictatorial, arbitrario, donde quiere pasar por encima del Estado de Derecho, de las competencias que la ley le da a cada uno de los órganos del Estado, de acuerdo para cumplir la Constitución, en realidad a mí me parece que está fuera de lugar. Eso cualquier persona que estima lo que hemos avanzado en términos de democracia en nuestro país, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en lo que ha costado a este país construir institucionalidad, nos da preocupación, porque es sencillamente un desconocimiento de lo que es el Estado de Derecho, un desconocimiento a las atribuciones que constitucionalmente cada uno tiene. Entonces, el respeto, Manuel, a las instancias, a los tres órganos del Estado es uno de los principios. Si usted irrespeta la independencia de poderes, que ha sido uno de los temas que más ha costado en este país y que ha costado todos estos 30 años de transición de la guerra a la paz, me parece que es un tema que lo debemos de apreciar todos y lo debemos de cuidar todos, y cada uno con la responsabilidad que tiene. Y así también el respeto de un presidente a los diferentes órganos del Estado me parece que es lo atinente. Ahora, si usted eso, en el caso particular, no quieren cumplir con esas disposiciones constitucionales, la población también estimará e irá observando cuál es el devenir de estos acontecimientos. Hoy por hoy nosotros hacemos nuestro trabajo de manera competente, estamos haciendo apegados a la ley, que es un tema que es importante también, ¿verdad? Apegarnos a la ley y a los debidos procedimientos que nos mandan. Muy bien, diputada, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana de jueves, la diputada Yancy Urbina, legisladora del FMLN, aquí en el espacio de la entrevista. Gracias por estar aquí, le esperamos en futuras ocasiones para que sigamos analizando el trabajo que ustedes hacen en la Asamblea Legislativa en general y en la Comisión de Hacienda en específico, que es donde, bueno, usted tiene un trabajo importante ahí también. Muchas gracias, Manuel, encantada de estar con usted, y cuando estime conveniente, pues estaremos con usted de nuevo. Muchas gracias. Vamos a la pausa nosotros aquí en Noticiero Hechos, y cuando regresemos, información del tráfico, información del clima, información de una cantidad de temas que usted debe conocer para comenzar su día bien informado. Regresamos enseguida.